En la oscuridad de la noche del 1 de diciembre de 2010, Las Vegas quedó marcada por algo que se quedaría en la memoria colectiva. Nathan Paet, el sargento de 28 años, era técnico de suministro en el 757º Escuadrón de Mantenimiento de Aeronaves, en la base de la Fuerza Aérea de Nellis en Nevada. Este fue hallado sin vida en su propia casa. Lo que al principio parecía un fatal incidente doméstico, luego se transformaría en un misterioso rompecabezas de traición, engaños y secretos oscuros. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones y sé el primero en descubrir los secretos que desvelaremos en futuros episodios. Nacido el 12 de febrero de 1982, el sargento Nathan Joseph Villagómez Paet, el cuarto de 5 hermanos, se crió en el territorio estadounidense de Guam, en la ciudad de Arizona. Fue criado en un hogar amoroso. Desde muy joven manifestó una dedicación excepcional y una incansable ética de trabajo. Su carácter y actitud se la forjaría en los grandes y vastos paisajes desérticos de Arizona, donde aprendió la importancia de la lealtad, la fortaleza y la honestidad. La vida militar llamó la atención de Nathan cuando era adolescente. Motivado por las historias de servicio que vivieron los miembros de su familia, Nathan acabó alistándose en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos justo después de graduarse en el instituto. Nathan Paet conoció a Michelle, y en ella descubrió a la compañera de su vida. Al unir sus destinos, forjaron una familia y tuvieron su primer hijo, marcando el comienzo de lo que parecía ser una convivencia ideal. Nathan se esforzaba por combinar las exigencias de su carrera militar con la responsabilidad de ser marido y padre. Entre sus compañeros era conocido como un hombre de valores y principios, alguien en quien se podía confiar. Siempre pensando en proporcionar unos ingresos estables y ayudar a salir adelante a su familia. Como siempre demostrando desde muy chico, su empeño por el deber y el honor le llevó a destacar rápidamente, ascendiendo de rango con una dedicación que no pasó desapercibido. Sin embargo, tras la aparente estabilidad se escondía un hombre con un gran peso sobre sus hombros. Su colaboración en misiones secretas y operaciones encubiertas creaba dificultades no solo en su relación con Michelle, sino también en su propia mente. Noches sin dormir, miradas vacías y susurros distantes delataban el peso de los secretos que llevaba con él. Nathan anhelaba la estabilidad en su familia, esforzándose por resguardar a Michelle y a sus hijos del peligro inminente vinculado a su labor. No obstante, como más tarde revelaría, la oscura nube de la traición se cernía sobre su hogar, amenazando con desgarrar la vida que había construido con meticuloso esmero. Michelle Paet, nacida en la ciudad de Nevada, en octubre del año 1981, llevaba consigo una mezcla única de determinación y amabilidad. Su conexión con Nathan Paet comenzó en la universidad, donde ambos se encontraron en un momento de cambio y crecimiento. Aunque inicialmente ajena al mundo militar, Michelle se enamoró del compromiso y la dedicación de Nathan. Nathan y Michelle prácticamente crecieron juntos y eran novios desde secundaria. Luego se casaron en 2006, 4 años después de que Nathan se uniera a la Fuerza Aérea en 2002. La celebración de su matrimonio marcó el inicio de una nueva travesía, conduciéndola hacia destinos inexplorados a lo largo del país y eventualmente alrededor del mundo. La llegada de sus 4 hijos llenó su hogar de luz y por un periodo, los Paet personificaron el sueño americano, una familia radiante con un patriota entregado a su servicio al país. A medida que Nathan avanzaba en la jerarquía militar, Michelle se vio inmersa en una serie de roles polifacéticos: esposa, madre y con frecuencia, confidente solitaria durante las prolongadas misiones de Nathan. Poco después, Nathan y su familia se mudaron a la base de la Fuerza Aérea Elmendorf en Anchorage, Alaska.
El destino luego le reservó otro cambio de destino a la base de la Fuerza Aérea Nellis en 2008, ubicada en Las Vegas, Nevada. Michelle, con el deseo de establecer sólidamente sus raíces, veía en Las Vegas el lugar idóneo para criar a su familia. Para sorprender a su esposa y hacer realidad sus sueños, Nathan llevaba en secreto un plan meticuloso. Había ahorrado con discreción y dio el paso crucial, el pago inicial de una hermosa casa de 2.400 pies cuadrados en el apacible suburbio de Mountains Edge en Las Vegas. En este nuevo capítulo de sus vidas, la familia abrazó con entusiasmo la idea de construir un hogar y compartir juntos las emocionantes páginas que Las Vegas tenía reservadas para ellos. La revelación del regalo sorpresa evidenció cuánto Nathan amaba a Michelle y su disposición a hacer todo lo posible para hacerla feliz. Sin embargo, su dicha conyugal se vio eclipsada cuando los desafíos financieros se cernieron sobre los Paet, quienes parecían haberse aventurado en terreno difícil con 4 hijos y una hipoteca que cumplir. Motivado por el anhelo de proveer y cubrir todas las necesidades, Nathan tomó una decisión crucial al embarcarse en una misión en el extranjero, específicamente en Irak, en junio de 2009. Este paso significaba un aumento salarial, aunque también conllevaba el sacrificio de la separación temporal de la familia. En ese tiempo crítico, Michelle se sumergió en el mundo laboral, aceptando un empleo a tiempo parcial en una empresa de telemercadeo, con el objetivo de contribuir con ingresos adicionales. Durante su estadía en Las Vegas, Nathan Paet tomaba turnos nocturnos en la base aérea de Nellis. Mientras tanto, Michelle, desempeñándose como vendedora por teléfono, se esforzaba en contribuir al sustento familiar. Durante ese tiempo, Michelle conoció a su compañero de trabajo, Michael Rudolph Rodríguez, un exdelincuente con antecedentes de falsificación y robo. Ante la necesidad de mantener a flote a su propia familia y la de Michelle, Nathan optó por realizar estos turnos adicionales. Aunque resulta fácil concebir las tensiones domésticas y las presiones financieras que la pareja enfrentaba, siendo ambos padres trabajadores y con 4 hijos, nadie externo podría haber anticipado con certeza la magnitud a la que se desencadenarían los acontecimientos. Esa fatídica noche del 1 de diciembre del 2010, Nathan Paet salía de su hogar para cumplir su turno nocturno en la base aérea. Parado en su garaje, aguardaba pacientemente a que la puerta se elevara completamente antes de emprender el camino en su automóvil. Fue entonces cuando, de forma repentina, se desató el sonido de disparos. 5 impactos de bala perforaron el silencio, y Nathan, gravemente herido, intentó regresar a su casa, desplomándose frente a sus propios hijos. 911 emergency. Some gunshots. Michelle, en medio del horror, marcó rápidamente al 911, pero la tragedia se consumó con la posterior muerte de Nathan en el hospital. La policía de Las Vegas, inicialmente inclinada a considerar el suceso como un incidente doméstico, se vio rápidamente inmersa en una telaraña de traiciones, secretos militares y conexiones internacionales. Las entrevistas con amigos, familiares y colegas desvelaron grietas en la fachada de la vida aparentemente estable de Nathan. He needs to pay for what he did. But I'm really afraid for my life. En un giro sorprendente, Michelle, ante la presión constante de la policía y quizás las investigaciones, confesó que su compañero de trabajo en la empresa de telemercadeo, Michael Rodríguez, era su amante, revelando así una inesperada complejidad en la trama. La policía, al revisar los registros telefónicos de Michael Rodríguez, descubrió un intercambio peculiar de mensajes de texto con Michelle Paet, discutiendo un misterioso contrato y un cliente denominado Van Dyke, momentos antes de la trágica noche. Se afirmó que Michael Rodríguez, de manera independiente, había ideado el plan para asesinar a Nathan, aprovechándose de su seguro de vida militar. Determinaron que Rodríguez recibiría $150,000 por orquestar el asesinato. La otra pieza crucial en el asesinato de Nathan
resultó ser el verdadero autor material del crimen. Corey Alexis Hawkins, de 38 años, asociado con Michael Rodríguez para llevar a cabo tan oscuro cometido. También estuvo involucrada su novia. Los fiscales alegan que Michelle Paet anhelaba la muerte de su marido, solicitó más de $600,000 en seguros de vida e ideó el asesinato a lo largo de 6 meses con Michael Rodríguez, su colega y amante de corta vida. El fiscal jefe del distrito calificó a Michelle Paet de serpiente venenosa y describió cómo utilizó lágrimas, sexo y dinero para seducir a Rodríguez. Mientras tanto, en casa, desempeñaba el papel de madre y esposa, estudiando simultáneamente al menos 4 métodos para acabar con la vida de su marido. Los acusados comparecieron ante el tribunal, acusados de conspiración y asesinato. La sala se convirtió en un escenario donde surgieron verdades ocultas durante mucho tiempo, revelando una realidad más oscura de lo que nadie hubiera podido imaginar. Corey Hawkins, el amigo de Michael Rodríguez y autor material de la muerte de Nathan Paet, en un intento por evitar la pena de muerte, se declaró culpable de asesinato y robo en 2015. Sin embargo, la justicia no fue indulgente, y en septiembre de 2016 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Michael Rodríguez, el amante de Michelle Paet y uno de los autores intelectuales, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional en septiembre de 2015. Michelle Paet, la esposa de Nathan Paet, confesó su participación en el asesinato en primer grado y conspiración. A principios de marzo de 2016, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, arrojando una sombra oscura sobre la historia de amor que alguna vez compartieron. El recuerdo de Nathan Paet dejó una huella imborrable, recordándoles a todos que hasta aquellos que sirven con valentía y honor no están exentos de caer como víctimas de intrigas y conspiraciones. Su memoria persiste como un eco constante de los sacrificios y las sombras que acechan tras las fachadas de vidas aparentemente perfectas. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Activa la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo misterio que desvelaremos. No te pierdas el siguiente video.